Resolvamos el problema 3 del seminario 2. Se introduce un palo de madera de 2 metros de largo y sección cuadrada de 4 por 4 centímetros cuadrados en agua. Determinar la profundidad sumergida si se introduce verticalmente y si se introduce horizontalmente. Es decir, en este ejercicio tenemos un palo, el mismo palo, dijéramos, ¿de acuerdo? Pero se mete en un líquido, entonces por la acción de la fuerza de empuje se va a mantener a flote, ya que la densidad de ese palo de madera es inferior a la densidad del agua y por lo tanto es capaz de compensar el peso del cuerpo, la fuerza de empuje. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, trabajaremos también dos conceptos, es decir, una cosa va a ser el volumen sumergido en ambos casos, ¿vale? Y otra cosa diferente es la altura sumergida. Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así en un caso, por aplicación del principio de Arquímedes, el volumen sumergido, en ambos casos, si se trata del mismo cuerpo, ¿vale? Siempre es el mismo. Y ahora lo veremos en las ecuaciones. Es decir, que me da igual sumergirlo verticalmente que si lo sumerjo horizontalmente. ¿Por qué? Porque estos volúmenes son iguales. ¿Cómo llegamos a esa deducción? Muy bien. ¿Por qué se produce el equilibrio de este palo de madera que introducimos? Muy bien. Aquí actúan dos fuerzas. Por un lado actúa la fuerza del peso de ese palo, que es la misma en los dos casos, ¿vale? Y por otro lado actúa la fuerza de empuje debido al fluido, ¿vale? El peso está claro que en los dos casos es el mismo palo y es el mismo peso, no puede cambiar, ¿no? Pondríamos masa por gravedad y la masa, por ejemplo, la vamos a poner como densidad de la madera, de ese cuerpo, por el volumen del cuerpo, tenemos las dimensiones, por lo tanto podemos calcularlo, y por la gravedad. Masa es densidad por volumen. ¿Y cómo se define la fuerza de empuje? Pues la fuerza de empuje es la masa de fluido desalojado, es decir, masa desalojada, vamos a expresarlo de otra forma, masa de fluido desalojado por gravedad, ¿vale? ¿Qué es? Pues en este caso sería, pues si lo dibujáramos sobre la figura, sería este volumen de aquí y este volumen de aquí, el que es la masa de agua, ¿vale? Entonces, eso es densidad del fluido, en este caso es el agua, por el volumen sumergido o desalojado por la gravedad, ¿vale? Fijaros que estas dos fuerzas se tienen que compensar. Se compensan porque la densidad de la madera, ¿vale? Está por debajo, ¿vale? De la densidad del fluido. Si no estuviese por debajo, se hundiría, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no flotaría. Pero en este caso se pueden compensar. Si tú despejas de esta ecuación, el volumen sumergido, al igualar el peso a la fuerza de empuje, ¿vale? Se queda como el cociente entre la densidad de la madera con respecto a la del fluido por el volumen del cuerpo. En ambos casos, en estos casos, me da igual poner el palo verticalmente que horizontalmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Fijaros, el volumen del cuerpo es lado por lado por lado en este caso. Y la densidad de la madera y la densidad del fluido no van a cambiar porque el palo sea vertical u horizontal. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que ambos volúmenes sumergidos son los mismos. Otra cosa es la figura geométrica que me queda sumergido, ¿de acuerdo? Que cambia en función de las coordenadas de los datos que tengo de dimensiones de ese palo. Veámoslo ya entonces en este caso individualmente. Es decir, vamos a empezar, ¿vale? Poniendo que el palo está en posición vertical, ¿de acuerdo? Hemos llegado a la conclusión, aplicando el principio de Arquímedes para la fuerza de empuje, que el volumen sumergido es la densidad de la madera con respecto a la del fluido por el volumen del cuerpo. Calculémoslo, ¿de acuerdo? Con independencia de si está vertical o horizontal. Vale. Eso será igual. La densidad de la madera eran 670 kilos por metro cúbico. La densidad de fluido son 1000 kilos por metro cúbico. Fijaros que kilos por metro cúbico con kilos por metro cúbico se me cancelan, ¿vale? Y para el volumen del cuerpo, como se trata de un palo de sección cuadrada, esta sección es la de aquí, la que no se ve en las tres dimensiones, ¿vale? Y será 4 por 4
centímetros al cuadrado, que sería el área de esa sección, por la longitud, que son, voy a trabajar con los centímetros, 200 centímetros. ¿Por qué con centímetros? Porque como aquí las unidades se me van, el volumen sumergido lo voy a calcular en centímetros cúbicos. Si queréis podemos pasar a metros, y entonces el volumen sumergido en metros cúbicos, y luego trabajaríamos todo el rato con metros. Pero es más práctico en este caso trabajar con los centímetros. Pues 200 por 4 por 4, que son 16, son 3.200, eso es igual a 3.200 centímetros cúbicos. Pues la cantidad de arriba, para el volumen sumergido, por 3.200 centímetros cúbicos. Eso me da un volumen sumergido de, por 670 partido por 1.000, un 67%, 2.144 centímetros cúbicos. Este volumen sumergido será el mismo tanto si el palo se pone verticalmente como horizontalmente. Entonces, cuando está verticalmente, el volumen sumergido es este trocito de aquí. ¿Vale? Como se muestra en la figura, es ese trocito de aquí, que tiene, bueno, en 2 dimensiones es más difícil, que verías esta forma de aquí, de acuerdo, del palo. ¿Vale? ¿Cuál sería la fórmula del volumen sumergido en ese caso? Pues en ese caso sería D por D, porque era la sección cuadrada, esta de aquí, por, en mi caso, mi altura incógnita sumergida. Es decir, en el paralelepípedo es lado por lado por lado. Tenemos D por H. ¿De acuerdo? Como conozco el valor de D, que es 4, por lo tanto podemos despejar que la altura será volumen sumergido partido D por D. Si trabajamos en centímetros cúbicos, pues las distancias, las dos Ds, trabajaremos en centímetros. Por lo tanto, la altura cuando pongo el palo en vertical serán 2.144 centímetros cúbicos partido 4 por 4 centímetros, 4 por 4 centímetros, fijaros que el cubo se me va con 2, me quedará 1, ¿vale? 2.144 entre 16, 134 centímetros. Por lo tanto, que es coherente cuando pones un palo en vertical, que esté más en altura, ¿de acuerdo?, que la propia longitud del palo, 134. ¿De acuerdo? Si analizamos el caso del palo horizontalmente, ¿vale? Pues es básicamente lo mismo, es decir, el volumen sumergido ya hemos demostrado que es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son los 2.144 centímetros cúbicos. En este caso, el volumen sumergido es lo que me queda en este trocito de aquí, ¿vale? Este es el trocito de palo que tenemos. Y la sección de ese trocito, ¿vale? Ahora no es D por D, porque ahora será D, que es un ancho, pero la otra dimensión no llega a cubrir toda la D, sino que es H, ¿de acuerdo? Y la otra, el largo, sigue siendo L. Entonces, la fórmula del volumen sumergido en este caso sería lado por H. Si queréis, lo dibujo un poco fuera del dibujo para que se entienda mejor. En este caso, ¿vale? Si esto representa el trocito de volumen sumergido, esta altura, ¿vale?, no es D, es H. Lo que es D es la otra dimensión, ¿vale? Porque el palo es un poquito más grande, ¿vale? Que sería esta dimensión de aquí. De aquí a aquí sí que es D, pero este trocito, su altura no es D, es H. Y el largo, ¿vale?, que es L, en ambos casos. No obstante, conocemos el valor de L, conocemos el dato de D. Evidentemente la altura tiene que estar por debajo de D, de los 4 centímetros. Si tú haces H por D por L es igual a volumen sumergido, la fórmula que vas a aplicar para la altura es el volumen sumergido partido L por D. Por lo tanto, tu altura serán los 2.144 centímetros cúbicos divididos entre la L, que eran 200 centímetros, ¿vale?, por la D, que eran 4 centímetros. Esto proporciona un resultado, 2.144 entre 200 y entre 4, 2,68 centímetros. Bastante más pequeño que el otro porque, claro, la dimensión que tiene no es con respecto a 200, es con respecto a los 4 centímetros que tiene de alto cuando pongo el palo horizontalmente.
Con lo que el problema queda totalmente resuelto, tanto si está horizontalmente 2,68 como si está puesto verticalmente, que eran los 134. Problema terminado.